Buenos días a todos, sean bienvenidos a una charla más de álgebra en el tercer encuentro matemático del Caribe. Esta vez tengo el placer de presentar a Wilson Forero, que también lo estoy conociendo por primera vez. Tengo la fortuna de conocerlo por lo menos virtualmente. Espero que en una próxima ocasión sea presencialmente o con un cafecito por lo menos. Wilson él es de la Universidad Autónoma de Barcelona y la charla de él va a ser sobre, lo voy a decir en español, me corrige Wilson, ¿vas a presentar en español? Sí, sí, sí. Ok, entonces la voy a pronunciar, me corriges el título, por favor. Especies hereditarias Perfecto, sí. como espacios de decomposición monoidal. Sí. Ok, ok, seas bienvenido y muchas gracias por animarte a darnos tu charla. Bueno, gracias al encuentro por aceptar la propuesta y vamos a ver cómo resulta. La idea es introducir una noción nueva. Pues bueno, este es el título como un poquito para vender, pero vamos a hablar del caso dirigido de una especie hereditaria. Pero lo primero es que vamos a entender paso a paso qué significa cada palabra. Entonces, cuando nosotros tenemos un grafo y nosotros cogemos un subconjunto de puntos, y miramos las relaciones que tienen en el grafo original, nosotros nuevamente obtenemos un grafo. En otras palabras, si yo tengo una función inyectiva de puntos del grafo y la restringo bajo ciertas propiedades, ciertas características, vuelvo y obtengo un grafo. Entonces, eso es la idea principal de las especies restrictivas. ¿Sí? Ustedes tienen una estructura matemática y tienen un subconjunto de puntos de esa estructura matemática y una inyección a la estructura original. La idea de las restricciones es conservar esa estructura de grafo. ¿Listo? O la estructura matemática que ustedes trabajan, ¿vale? De forma más detallada, una especie restrictiva es un funtor contravariante de la categoría de los conjuntos finitos e inyecciones a la categoría de conjuntos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, cogen un conjunto con dos elementos, lo envían al posible conjunto de todos los grafos, en este caso que el ejemplo es grafos, tal que tengan dos puntos. ¿Listo? Dos puntos aislados, dos conexiones, dos loops, los que ustedes quieran. ¿Listo? Ahora, eso no tiene dirección. Entonces, si consideramos direcciones, es decir, consideramos, por ejemplo, un árbol, entonces un árbol para nosotros, ¿qué va a ser? Va a ser un POSIT dirigido a un punto final que tiene un objeto terminal, ¿sí? Tal que no tenga diamantes. Es decir, dado dos puntos, solo existe una manera de relacionarlos si existe la relación, ¿vale? Ahora repetimos la misma idea. Cogemos subpuntos, un subconjunto de puntos del árbol original, ¿vale? Y tenemos una función inyectiva, ¿sí? En este caso va a ser una convex map. Y esa función inyectiva hace que el dominio, es decir, este gráfico de la izquierda, de un bosque que es unión disyunta de árboles. En otras palabras, restringo nuevamente la estructura, ¿vale? Entonces, independiente que tenga dirección o no tenga dirección, esas son las ideas de las eh, especies restrictivas. En este caso es una especie restrictiva dirigida. Entonces, una especie restrictiva dirigida es nuevamente un funtor contravariante de la categoría, ahora vamos a considerar posets y convex map. Convex map ya más adelante lo explicaré, ¿vale? Entonces, la idea de las especies es simplemente, tengo una estructura matemática y bajo ciertas condiciones, en este caso de restricción, respecto a funciones inyectivas, quiero restringir la estructura matemática. ¿Listo? En este caso árboles, entonces obtengo bosques. Si tengo grafos, pues obtengo al restringirlo grafos. Eso lo hicimos con funciones inyectivas, entonces es natural preguntarnos si lo podemos hacer con funciones sobreyectivas. Y bueno, la respuesta es sí, lo puedo hacer. Entonces piensen lo siguiente, piensen que tienen un conjunto sin relación ni nada, un conjunto, identifiquen puntos, construyan una relación de equivalencia, ¿sí? Entonces supongamos que quiero identificar K puntos de ese conjunto B, ¿listo? Entonces B1 lo identifico con el 1, B2 lo identifico con el 2 y así sucesivamente. En otras palabras, hago una partición de mi conjunto original, ¿sí? Y cada partición, como le asigno un número finito, pues va a la fibra que le corresponde, ¿vale? Entonces, esto sí, porque cuando ustedes hacen ese cociente, esa familia
de subconjuntos, pues perdón la redundancia, son conjuntos, ¿no? En otras palabras, estoy proyectando o estoy heredando la propiedad de ser un conjunto, ¿vale? Entonces, de eso se trata las especies hereditarias. Ahora no quiero restringir, ahora quiero es proyectar, es decir, heredar la estructura matemática. Pero para ello necesito una noción un poco más técnica que solo ser inyectivo. Ahora necesito una función sobreyectiva parcialmente definida. ¿De qué se trata esto? Simplemente cojan un conjunto B y cojan un subconjunto U, ese conjunto B. ¿Listo? Entonces, I es una función inyectiva. Y ahora tomen un conjunto W y cogen una función sobreyectiva a U. ¿Listo? Y les da esta especie como de triángulo. ¿Vale? Entonces, esa es la idea de es una función sobreyectiva parcialmente definida. El objetivo es no definirla sobre todo el conjunto, sino sobre un subconjunto, y ese subconjunto tiene una relación sobreyectiva con el otro. De esta forma puedo definir que es una especie hereditaria. Ahora va a ser un funtor, no va a ser contravariante, simplemente un funtor de la categoría de conjuntos finitos, y ahora los morfismos que voy a seleccionar es los que acabo de definir. ¿Cómo se define la composición? Pues se define con pullbacks, ¿vale? Es decir, peguen otro triángulo a la derecha de W y entonces les da una figura así en forma de B. Entonces a ese B le pueden calcular un pullback, entonces ya les da un diamante. Esa parte superior del diamante les da la composición, que esos son los spans, ¿vale? Entonces ahí está todo bien definido. Entonces, como es funtorial la construcción, yo heredo la estructura, ¿listo? Entonces esa es la idea de inicio. Entonces, ahora tenemos especies restrictivas, que son funciones inyectivas, y ahora tengo especies restrictivas dirigidas, ¿vale? Entonces, que tienen una dirección. Nos falta una noción, ahora con funciones sobreyectivas, que tenga en cuenta la dirección, es decir, unas especies hereditarias dirigidas, ¿no? Entonces, nos falta rellenar esta pregunta que está acá, ¿no? Pero a nosotros, o en especial a mí, nos interesan este tipo de estructuras, es porque yo le puedo definir una incidence coálgebra. Esa incidence coálgebra me simplifica cosas en combinatoria. O sea, hay muchas cuentas que se me van a simplificar acá, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo, y voy a saltar un poquito muy abstracto, de incidence coálgebra, yo hablo de una estructura matemática llamada espacios de descomposición, que es donde va la otra parte de la charla. Entonces, coloquialmente, ¿qué es un espacio de descomposición? La idea es construir de la manera más abstracta una estructura matemática tal que yo le puedo asociar una incidence coálgebra. En este momento, lo más general se llaman espacios de descomposición, como lo acabo de decir, o esto también tiene el nombre de two-signal spaces, ¿vale? Entonces, esto es simplemente un funtor que va de la categoría de los ordinales, que es este triángulo que tienen acá, que es contravariante a la categoría, en este caso consideremos los grupoides, pueden considerar los conjuntos, o si quieren trabajar en higher categories, pueden considerar la infinito categoría de infinitos grupoides, ¿vale? Entonces simplemente es que varíen el dominio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante de este tipo de funtores? Es que los siguientes diagramas sean pullbacks. Entonces es un poco técnico y dice, bueno, ¿por qué yo necesito estos pullbacks? Porque con estos pullbacks yo puedo construir coasociatividad y counidad. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo se construyen esa incidence coálgebra. Ahora, cuando yo trabajo con coálgebras, a mí lo que me interesa son funciones que respeten la operación, ¿no? En otras palabras, funciones entre coálgebras. En este caso, los funtores que preservan esa estructura de coálgebra son los CULF-MAP. ¿Listo? Entonces, una función entre dos espacios de descomposición es CULF si es cartesiana respecto a D1. ¿Qué significa que sea cartesiana respecto a D1? Cuando ustedes aplican el funtor a ambos lados, les da un cuadrado. Ese cuadrado debe ser nuevamente un pullback. Entonces, esto es un poquito técnico. Y ahorita lo que sigue es aún más técnico. ¿Cómo se define la incidence coálgebra? Entonces, nuevamente lo hacemos con coespan, de manera universal, con pullbacks, ¿listo? Pero vamos a entenderlo de forma un poquito más sencilla. Supongan que ustedes tienen una función f. Entonces, asócienlo como si fuera el lado de un triángulo, ¿listo? Entonces, tienen un triángulo así,
Entonces el lado más largo va a ser F. ¿Perfecto? Entonces, ahora van a considerar X2 como todos los posibles triángulos que ustedes tengan. Todos los posibles triángulos, pero que cumpla una propiedad, que el lado más largo sea F. ¿Listo? Entonces, considero toda esa familia de triángulos que el lado largo sea F. Ahora, ¿qué significa de 2 de 0? Significa olvídese del lado más largo y parta en dos el triángulo, es decir, coja el lado izquierdo y coja el lado derecho. Entonces, si se dan cuenta, eso da una comultiplicación, ¿sí? Parto en dos. Si ustedes piensan en posets, es cojan un intervalo entre dos puntos, o sea, cojan un conjunto de elementos ordenado bien, y pártanlo, por ejemplo, en n medios, si se puede, si n es par, ¿vale? Entonces ya les da una subdivisión, ¿listo? Esa es la idea de la incidence coalgebra, ¿sí? Dividir tal que el lado más largo sea la estructura o el conjunto o la función que ustedes hagan, porque esto es en abstracto. Ustedes pueden coger funciones, árboles, posets, hay muchas cosas que se pueden hacer acá, ¿vale? Entonces, esta maquinaria abstracta me ayuda a simplificar cosas en Hopf álgebras, en Hall álgebras. En este caso, se creó para poder definir un principio de inversión de medios que se usa mucho en combinatoria. Y eso simplifica muchas cuentas, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué significa ser monoidal para un espacio de descomposición? Como les mencioné antes, cuando yo tengo un espacio de descomposición, yo siempre tengo una coálgebra asociada, ¿listo? Pero no tengo una estructura de multiplicación, o sea, no tengo un álgebra. Esa estructura es adicional a los axiomas que definimos antes, o sea, la propiedad de ser espacio de descomposición. Entonces, ¿qué significa ser monoidal? Como su nombre lo dice, es simplemente una estructura adicional tal que son dos funtores que son Kulf y cumplen los axiomas de ser monoide. Eso se comporta como un monoide, ¿vale? Entonces, simplemente tienen un producto tensorial que va a X y se comporta como el producto de monoides, ¿vale? Y tienen una unidad, ¿vale? Con esas dos cosas, ya su espacio de descomposición no es solo una coálgebra, sino es una biálgebra, ¿listo? ¿Por qué esto es interesante? Porque resulta que la parte roja, o sea, la parte izquierda, que son las especies restrictivas, están asociadas a coálgebras, ¿sí? Y hace unos años, alguien probó que las especies hereditarias no solo tienen estructura bialgebraica, sino son unos monoidal decomposition spaces, ¿vale? Entonces, ahora la idea ya está completa. No es solo generalizar la noción de especie hereditaria para que admita direcciones o posets, sino también que admita una biálgebra. ¿Listo? Entonces, para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a definir un caso base. ¿Por qué voy a definir un caso base? Ya lo explicaré más adelante, que voy a llamar D. ¿Listo? Después de eso, como a cada especie hereditaria es un funtor, yo puedo hacer una fibración que se llama la construcción de Grothendieck, ¿vale? Y sobre esa fibra yo puedo hacer pullbacks, porque yo tengo una base, ¿listo? Entonces ya me queda como un cuadrado, que es el que van a ver acá, ¿listo? Entonces la parte superior simplemente va a heredar la propiedad que tenga D. En este caso, si es monoidal, vuelve a ser monoidal. Si es un espacio de descomposición, vuelve a ser un espacio de descomposición, bajo ciertas condiciones, porque lo construí con pullbacks, ¿vale? Entonces, en cambio de ponerme a coger cada especie hereditaria dirigida y probar que es un espacio de descomposición, simplemente pruebo que una lo es y el resto se puede obtener como pullbacks de ese caso base, el caso D. Y eso es lo que hacemos mucho, es una construcción universal, simplificamos las cosas. Entonces vamos a construir el caso base. Para ello necesito definir una noción buena de ser sobreyectivo para poder heredar la estructura. Nos dimos cuenta que en el caso de conjuntos no era fácil porque tenía que hacerlo con funciones sobreyectivas parcialmente definidas, que eran los triángulos ese diagrama de triángulo que hicimos al principio, ¿verdad? Entonces vamos a definir cada elemento. Ahora sí voy a definir qué es un convex map. Entonces, un convex map entre dos posets es una función monótona, siempre vamos a asumir monotonía, es decir, que respeta el orden, tal que se cumpla la siguiente propiedad. Si yo tengo que los extremos del intervalo viven arriba, es decir, f de x y f de y, o sea, x y y viven arriba, y hay un punto en el medio de ellos, en Q,
ese punto original que está en el medio vive arriba, es decir, lo puedo levantar. Eso significa ser convex, ¿vale? En la categoría de POSETs, los convex son estables bajo pullbacks. ¿Por qué lo necesito? Porque, como se dieron cuenta en el caso clásico, yo defino la categoría con pullbacks. Entonces, si no es estable bajo pullbacks, no está bien definida la composición. Necesito que sea estable. Ahora, ¿qué significa ser parcialmente reflectivo? No sé si lo traduje bien, pero espero que sí. Significa lo siguiente. Si ustedes tienen dos objetos que viven arriba y cuando les aplican la función están relacionados abajo, entonces ustedes pueden levantar esa relación. ¿Listo? Es una propiedad de levantamiento. Entonces, para nosotros una contracción, que es con lo que nosotros vamos a trabajar, es una función que es monótona sobreyectiva y que es parcialmente reflectiva. ¿Listo? Entonces, en cambio de llamarla partially reflective monotone surjection, nosotros le conocemos contraction. Porque esto viene de un trabajo de hace unos años de Kalak, Ebrahim y Machon, que tuvieron esa idea de contraer, no con esta misma maquinaria, lo hicieron más a mano. Nosotros lo hicimos un poquito más categórico para poder aplicar la maquinaria de espacios de descomposición. Ahora, nuevamente necesitamos que esas contracciones sean estables bajo pullbacks. ¿Por qué? Porque vamos a definir una categoría donde la composición está por pullbacks. Y si eso no tiene estabilidad, no está bien definida la composición. ¿Listo? Entonces ya definimos toda la maquinaria, un poco técnica, para definir nuestro vaso CAS, nuestro base case. Entonces, vamos a definir un grupo simplicial de la siguiente manera. Entonces, consideren DJ como el grupoide de composición de contracciones. ¿Listo? En otras palabras, si piensan en el nivel 1, simplemente van a ser los posets. ¿Listo? En el nivel 2, piensen que van a ser cadenas, dos morfismos que son contracciones. En el caso 3, van a ser composiciones de contracción. Y así sucesivamente. Pero no voy a considerar solo posets, voy a considerar familias de posets. ¿Por qué? Si recuerdan el gráfico inicial, cuando yo hago una relación de equivalencia sobre un conjunto, yo lo que tengo son una familia de subconjuntos. No obtengo solamente un conjunto. Entonces tengo que definir por familias. Así cuando yo tome pullbacks, eso está bien definido nuevamente. Ahora, como es un grupo de simplicidad, yo debo de definir qué son las phase map and degenerate maps. Entonces, los phase map los voy a definir porque son un poquito técnicos. En el caso de B0, olvida el primer poset. Como estos son cadenas de composiciones de morfismos, pues olvídense el primero, del dominio, por ejemplo. Ahora, DI simplemente compone. O sea, como yo tengo cadenas, en la posición I compongo esas dos morfismos. Y está bien definida porque por eso construimos las contracciones, para que esté bien definida la composición. Ahora, en el DJ-1, es decir, casi en el último, olvido el último poset. O sea, olvido el codominio de toda la cadena. ¿Listo? Ahora falta el D-top. D-top es un poco más técnico porque como yo tengo familias, una relación de equivalencia que hace parte y me da fibras, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos de manera funtorial? Piensen que tienen esta cadena de P0 a PB, ¿listo? Y ahora cojan un elemento B en B. Entonces, esto les da una línea en B, sí, un 1. Y tomen pullbacks a lo largo de esto. Entonces, lo que les va a dar, en otras palabras, van a ser familias indexadas por el conjunto B, ¿vale? Y las fibras yo las voy a denotar P0 de B, ¿sí? P1 de B y así sucesivamente. En otras palabras, es todos los elementos del conjunto P0 que caen en ese elemento B. ¿Listo? En otras palabras, si ustedes piensan en el caso clásico, en el caso discreto, es al 1 yo le asigné B1, es decir, todos los elementos de B1 van al 1. A B2, B2. Es decir, esto es una familia de conjuntos en el caso más fácil. En el caso que nos concierne, van a ser familias de posets. Pero ustedes saben que un conjunto es simplemente un poset discreto. Entonces, lo que estamos haciendo con Alex, que es mi colaborador, estamos generalizando esa noción por medio de esto, porque es sencillo, ¿vale? Ahora,
Ya un poquito más técnico es probar que es un grupoide simplicial, pero no es simplicial estrictamente, sino pseudosimplicial. ¿Qué significa ser pseudosimplicial? Cuando yo compongo dos funciones, la composición es única, ¿sí? Pero ser pseudosimplicial en este contexto es que la composición existe, pero no es única, existen muchas composiciones. Un ejemplo rápido es piensen en espacios topológicos, cogen dos puntos y cojan un camino entre ellos, ¿sí? Una homotopía entre ellos, ¿vale? Yo puedo componer homotopías, pero hay muchas homotopías entre tres puntos, por ejemplo. La composición no es única de homotopías, eh, hay muchas opciones, ¿vale? Es única bajo equivalencia homotópica, pero hay muchas opciones. Entonces de ahí viene lo pseudosimplicial. Porque estos espacios de descomposición no lo mencioné, pero también tienen teoría de homotopía adentro, por eso se llaman espacios, ¿vale? Se puede hacer teoría de homotopía ahí dentro. Ahora, proposición. Nuevamente, ese caso D es un espacio de descomposición. Pues era la idea original, ¿no? Yo quiero construir un caso base que me codifique no solo la incidence coálgebra, generalice las especies hereditarias, sino también sea un espacio de descomposición para poder aplicar la maquinaria de espacios de descomposición, es decir, poder definir una coálgebra. Ahora, ¿cómo es la estructura de monoide? Porque yo necesito que haya una biálgebra, porque el caso clásico tiene biálgebras. Es concatenar familias. Si ustedes tienen conjuntos, tienen familia de conjuntos, simplemente ustedes las concatenan, las unen. Es simplemente reenumerar la familia, ¿sí? Entonces, la estructura monoidal casi siempre cuando yo trabajo en combinatoria es concatenar. Ustedes hacen el grupo libre de un conjunto, ¿cómo está definido? Es concatenación de cosas, ¿sí? Espacio vectorial libre, grupo abeliano libre, todo es concatenación, ¿sí? En este caso, la idea es la misma, concatena objetos, ¿vale? Ahora, ya con toda la maquinaria que hice, ya tengo el caso base. Con el caso base yo puedo construir muchas especies hereditarias dirigidas, pero no hemos definido qué es una especie hereditaria dirigida, ¿no? Simplemente lo he mencionado, pero no lo he definido formalmente. Entonces, ¿qué será? Simplemente vamos a considerar ahora contracciones parciales. Entonces, nuevamente, una contracción es una función sobreyectiva que tiene una propiedad de levantamiento, ¿vale? ¿Qué significa ser parcial? Ya no la defino sobre todo el dominio, sino la defino sobre un subconjunto, en este caso U, de B, como I, ya no como una función inyectiva, sino sobre un convex map, porque lo necesito, porque eso sí son estables bajo pullbacks, y tomo P como una contracción. Entonces, nuevamente me da triángulos, como en el caso clásico. Simplemente con una maquinaria un poquito más técnica, pero la idea es la misma. ¿Y cómo hago la composición? Nuevamente, en el W pongan otra B y hagan pullbacks. Esa pullback, que son spans, está bien definido porque tengo estabilidad para pullbacks. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, ¿qué es una especie hereditaria dirigida? Es simplemente un funtor que va de la categoría de posets finitos, siempre necesito posets finitos, y contracciones parciales. ¿Listo? Esa funtorialidad hace que sea contravariante en contracciones, es decir, que I invierte la dirección, pero sea covariante con P. Es decir, que respete la dirección de P. Entonces, por eso necesito que sea estable bajo pullbacks, porque cuando ustedes aplican el funtor, la flecha ahora va de B a U y de U a W. ¿Listo? Entonces ya todo queda bien definido. Entonces, ahora yo ya tengo un funtor, pero ¿cómo lo relaciono con mi caso base? De manera muy sencilla. Supongan que este H1 de 1, esta flecha vertical que coloco ahí, es la construcción de Grothendieck. ¿Por qué? Porque está fibrada sobre posets, ¿no? Eso lo puedo hacer. Y ahora tomen pullbacks. Como ustedes ya tienen definido su caso base, el caso D, y ustedes tienen al inicio una flecha vertical, ustedes pueden tomar pullbacks de su conjunto simplicial y en la parte superior nuevamente obtienen un conjunto simplicial, en este caso un grupoide simplicial, ¿vale? Es un poco técnico, pero la verdad es simplemente es hacer este pullback, este diagrama. Y ya definen todo por niveles. Entonces, ese espacio H, como está construido de manera, por decirlo así, universal con pullbacks,
va a heredar las propiedades de D. Es decir, si D es un grupo ID simplicial, también lo va a hacer H. ¿Por qué? Porque está construido de esa manera. H también va a ser un espacio de descomposición. ¿Por qué? Porque lo construye de esa manera. Y además utilizo las propiedades de ser contracción. Por eso necesito ciertas propiedades de levantamiento de la noción de contracción. Ahora, esto es todo muy técnico realmente. Todo fue una maquinaria muy técnica, pero hay ejemplos interesantes que se están trabajando. Y este es un caso, bueno, este es un ejemplo, se hizo hace muchos años, pero con la maquinaria que nosotros hacemos, pues se ve un poquito más sencillo. Entonces piensen nuevamente que tienen un árbol, ¿listo? Que está en negro, ¿listo? Entonces vamos a entender que es una contracción. Simplemente cojan subconjuntos de puntos, ¿vale? Pero de manera especial, es decir, que estén conectados, ¿sí? O sea, no puedo, los dos círculos aislados no los puedo conectar porque no existe un camino entre ellos. Si existiera, lo puedo hacer. Entonces, simplemente cojo una cubierta, eso es un cover, que fue lo que definió Kalak-Ebrahim y Macha. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Contraer, como su nombre lo dice, es coger algo y colapsarlo, ¿no? Entonces, cojan todos los punticos rojos y colápsenlos a un punto. Entonces, empecemos con la parte inferior. La parte inferior me da la base del árbol amarillo, ¿vale? La parte superior, el del medio, el círculo aislado, me da la parte izquierda del amarillo. Ahora, la parte superior derecha, contráiganla a un punto. Este me da el punto del medio del árbol. ¿Listo? Y el aislado superior izquierdo me da la punta del árbol. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esto es una contracción. Es simplemente yo heredo la estructura de ese árbol. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Cojo un subconjunto de puntos y colapso los puntos que estén conectados. ¿Sí? Esa es la idea esencial de las contracciones. ¿Sí? Cojo puntos que estén relacionados de alguna manera y los colapso. ¿Vale? La propiedad de levantamiento que hace, poder trabajar con las fibras, es decir, esos P0 de B, piensen que es P0 de B, en este caso sería la parte inferior. En este caso tiene 4 elementos, ¿no? Entonces sería P0 de B, sería la parte inferior. P1 de B podemos tomarlo en la parte superior izquierda, esta B que estoy señalando. P3 de B sería este círculo y P4 de B sería esta parte superior, ¿vale? Entonces lo mismo que hicimos antes con una maquinaria súper pesada, se puede ver con un diagrama fácilmente. Ahora, vamos a hacerlo de manera un poquito más técnica, cómo se define. Entonces, en el nivel 0 van a ser conjuntos finitos y funciones biyectivas entre esos conjuntos finitos. En el nivel 1, porque tengo que definir todos los niveles del conjunto simplicial, van a ser árboles y van a ser funciones monótonas entre ellos. ¿Listo? En el nivel 2, pues van a ser morfismos. ¿Pero qué morfismos? Ya nos dimos cuenta que los morfismos que me heredan la estructura, en el caso dirigido, en el caso de POSET, son las contracciones. Entonces van a ser el grupoide de contracciones. En el nivel 3 simplemente van a ser composiciones de contracciones. En el nivel 4 van a ser 3 composiciones y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, esto es bonito de definirlo a mano, pero es muy harto hacerlo siempre. Entonces tenemos que hacerlo, lo podemos hacer más fácil. Cojamos el caso básico, que es el D. Ustedes cogen POSETs en la parte inferior y cojan T1 como la fibración de Grotten, ¿vale? Entonces, sobre esa fibración de Grotten, cogen pullbacks. Esta construcción que ustedes hacen con pullbacks es lo mismo que yo expliqué al principio con los 3 ítems a mano, es decir, el 0, el 1 y el 2, que yo los mencioné en palabras, funcionalmente lo puedo construir como estos pullbacks. ¿Qué es lo interesante? La incidence coálgebra de esto. Esta incidence coálgebra, de hecho es una biálgebra, esta es muy parecida, no es la misma, es muy parecida de la que definió Kalak-Ebrahim y Manchón para en el caso de árboles. ¿Por qué es importante? Porque en el caso que ellos definieron, se dieron cuenta que hay 2 formas de dividir un árbol. La primera es con contracciones, como les dije, y la otra es con cortes de los árboles. Pero cuando hablamos de cortes, hablamos de otra coálgebra muy popular, que es la de... ¿cuál es esa? Cut trace. Ya les digo el nombre, se me olvidó el nombre.
Se me olvidó el nombre. No recuerdo el nombre de la otra. Bueno, ya se los debo. No me acuerdo. Es muy popular esa. Es de cons, pero no me acuerdo el nombre. Pero bueno, lo que pasa es que esta coálgebra, en la manera que nosotros lo definimos con una maquinaria, bueno, se puede ser como muy exagerada. Cuando ustedes la proyectan, tiene una correspondencia con la teoría clásica, es decir, con la de Calac, Ebrahim, Manchón. Eh, ah, ya me recuerdo el nombre de la coálgebra, Bush-Cos-Krymen-Hoff álgebra de Cut-Trees. Y ella es muy popular, la utilizan en muchos lados, en especial en combinatoria para simplificar cosas de conteo y de series de potencia. Entonces, la idea de esta noción es eso, generalizar con algo de matemática categórica, ¿sí? Pero que hace que diferentes áreas de la matemática se conecten. ¿Por qué? Esto no lo puse acá porque, bueno, dentro de poco va a salir en el paper, es que hay una cosa que cuando ustedes tienen un espacio topológico finito, un espacio topológico finito está relacionado con un preorden finito, ¿verdad? Ahora, cuando ustedes localizan, es decir, cuando le añaden una propiedad a ese preorden, ya se vuelve un poset. Bueno, no, un preorden parcial, no es un poset realmente. Entonces, cuando ustedes localizan eso, es un poset. En otras palabras, los conjuntos finitos tienen una relación con posets, ¿vale? Es decir, que en algún lado, espacios topológicos finitos, posets, y con esta nueva teoría están relacionadas. Y la verdad es que están relacionadas. Ahora es con otra noción de contracción que se llama contracción conectada, pero eso da para otra charla, ¿sí? Es decir, tanto espacios topológicos como cosas de combinatoria, como cosas de álgebra, convergen acá. Y eso es lo bonito de los espacios de descomposición. Puedo definir incidence coálgebra, en este caso y álgebras, Hopf álgebras también se puede definir acá, ¿sí? Tengo teoría de homotopía porque eso está construido realmente con nociones de teoría de homotopía y tengo Higher Categories. Entonces, es muy versátil y toca seguir mirando qué ejemplos más podemos encontrar, porque hasta el momento solo tenemos dos, que es espacios topológicos finitos, que es de Fossi, Manchón y Calac, y el de árboles, que sería el de Calac, Ebrahim y Manchón, ¿sí? Pero tocaría mirar qué otros ejemplos en la matemática hay que apliquen estas especies hereditarias dirigidas. Y bueno, esto era todo lo que quería charlar. El paper aún no está en Archive. Espero el próximo mes con el colaborador terminar. Esperamos que sí, Wilson. Preguntas, vamos ahora para la sección de preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere adicionar algo? Bueno, mientras tanto, entonces, déjame, yo te pregunto una cosa. En el slide anterior hablaste de esta coálgebra, ¿cierto? Sí. Para darle estructura de álgebra de Hopf, la antípoda es muy complicada. ¿Cómo controlan la antípoda ahí? Realmente es que es muy abstracto lo que dijiste, es verdad, pero entonces eso hace que el lenguaje sea más difícil, ¿cierto? Entonces, me imagino que la antípoda debe ser... Vale. En nuestro caso, pues bueno, si se dan cuenta, yo soy muy categórico, entonces mato todo con teoría de categorías. No hemos estudiado la antípoda. Entonces, tocaría mirar cómo Calac, Ebrahim y Manchón definen la antípoda, ¿sí? Y definirla en la coálgebra, cómo actúa en la coálgebra, ¿sí? Es decir, la coálgebra solo me tiene en cuenta el nivel 1 y el nivel 2 en mi conjunto simplicial y ver cómo actúa ahí. Depende de cómo actúa ahí, como todo lo construí con pullbacks, es simplemente ver cómo en cada nivel, por ejemplo en el nivel 3, en este triángulo ya, el nivel 1 y el nivel 2 lo tengo controlado porque es la antípoda en este caso de Calac, Ebrahim, Manchón. Entonces en el nivel 3 es proyectarlo de acuerdo a un phase map, a un degenerate map, cómo se comporta. Y tú empiezas a heredar toda la estructura. ¿Sí? Entonces, realmente tú podrías ensuciarse un poco las manos, ver cómo lo definen ellos bien y hacerlo funtorial. Y hacerlo funtorial es lo que te digo, ver en el conjunto simplicial qué afecta y qué no afecta en el nivel 1 y 2
porque si se dieron cuenta, como yo definí un espacio de descomposición con unos pullbacks muy complejos, a la larga lo que se cumpla en uno y en dos se va a cumplir en otros los niveles. Porque como son cadenas de pullbacks, ustedes solo se tienen que preocupar por ciertos especiales. Y en el caso de nosotros es el nivel uno y 2. El resto se proyecta. En la matemática clásica solo nos preocupamos en el nivel 0 y 1, porque en la matemática clásica hablamos de Sigal spaces. ¿Y qué es un Sigal spaces? Es un caso especial de espacios de descomposición. Es decir, la composición es única. Entonces, ahí ellos solo se preocupaban por objetos y morfismos, que así se define el antípoda, ¿no? Una compatibilidad. Ahora tenemos que mirar el nivel 2, que son esos triángulos que le mencioné, y si controlamos ese nivel 2, de ahí para allá sería. Entonces, yo creo que por ahí podría ser, pero no lo hemos visto. Ah, genial, genial, genial. Buenísimo. En esta parte de Higher Category, ¿cómo visualizan o dónde vienen a jugar estos funtores? En las dos categorías. Vale, bueno, estos son, bueno, si cambias grupoides por una infinito grupoides, sería una infinito uno categoría, ¿sí? Mm, Entonces, ya la incidence coálgebra ya está definida, por eso le pides finitud, entonces tienes que tomar cardinalidad homotópica, ¿cierto? ok. ¿Vale? Entonces realmente lo que tú haces es, tienes toda esta maquinaria, trabajas con todos estos pullbacks y después tomas un funtor especial de cardinalidad y ya trabajas sobre espacios vectoriales, realmente, ¿sí? Espacios Mm, vectoriales. Pero ya. entonces esto es simplemente maquinaria para matarlo arriba, pero ya cuando uno se quiere ensuciar las manos, toca localizarlo. Entonces, ¿de qué sirve esto? Porque como se dan cuenta son diagramas conmutativos, pullbacks, uno nunca se ensucia las manos como uno hace usual en combinatoria, en conteo, en coger objetos. No, ustedes cogen la fibra del objeto, que ahí está la parte topológica, y miran cómo se comporta con esa cantidad de pullbacks que ustedes ven. Trabajan arriba sin ensuciarse, solo con diagramitas, se dan cuenta que yo solo hice diagramas, y ya cuando obtengan la fibra que necesitan, simplemente le aplican cardinalidad. Entonces ahí es donde empieza a jugar un poco el cuento de la Higher Category acá. Me ayuda a simplificar unas cosas. Pero eso todavía No está sé en cómo estudiantes. quité la cámara, no sé. Bueno, No te preocupes. bueno, no sé. Bueno, ¿alguien quiere preguntar, hacer comentarios? Recuperar la cámara. No, entonces vamos a dar por encerrado. Agradezcámosle por lo menos virtualmente a Wilson. Muchas gracias por tu participación. Excelente trabajo. Está muy bueno. Pues, Muchas gracias. Nos vemos en la próxima charla. vale.